Radio, primera emisión, con Nora Patricia Jara. La forma más clara de entender la noticia. Entrevista. ¿Qué dicen los ciudadanos sobre las elecciones? Hoy estamos cumpliendo prácticamente el primer mes, aunque empezamos el día 5 de abril con las campañas, pero prácticamente sería el primer corte sobre la actividad electoral ya en campaña, en víspera de los comicios del próximo día 7 de junio. Yo le agradezco mucho a Ana Laura Arroyo Canseco, fundadora y directora general del Grupo Impacto GI 360, consultora y analista política, que podamos hablar con ella esta mañana, que haya aceptado, porque Grupo 360, GI 360, ha dado a conocer su más reciente levantamiento de percepción sobre los candidatos en las elecciones. Salieron a preguntarle a los ciudadanos qué piensan de los candidatos, si los conocen, qué saben de las elecciones. Ana Laura Arroyo, muy buenos días, gracias por la conversación como siempre. Nora, buenos días, yo aquí con muchísimo gusto saludándolos, muchas gracias. Gracias, pues ¿qué novedad han encontrado, Ana Laura, en esta percepción ciudadana sobre los candidatos en las elecciones? ¿Los conocen, no los conocen? ¿Qué está pasando? Pues fíjate, Nora, que estas elecciones intermedias que no son concurrentes con las elecciones presidenciales, históricamente vemos que hay muy baja participación ciudadana, pero yo creo que en esta ocasión podemos pensar en un escenario todavía pues que se da en condiciones donde la gente tiene cierto hartazgo y muy poca credibilidad hacia los partidos y la política. Y esto lo puedo saber porque en la recién encuesta que levantamos a nivel nacional, si quieres ya al final te doy los datos para quien quiera consultar la metodología y etcétera, porque es un estudio muy grande, con mucho gusto lo vea, pero te puedo platicar, por ejemplo, que de entradita preguntamos a la gente si saben qué fecha se van a llevar a cabo las próximas elecciones, por ejemplo, diputados federales, y alrededor de un 44% de la gente dice que no sabe en qué fecha van a ser. Perdón, Ana Laura, ¿cuánto porcentaje? Porque no lo escuchamos. Uh-huh. Es alrededor de un 44%. 44. De la gente. Bien. Entre quien nos dice una fecha incorrecta o imprecisa. Vaya. Uh-huh. O que de plano dice no sé cuándo son las elecciones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces de entrada esto nos dice el nivel de indiferencia que existe o de apatía respecto a esto, ¿no? Claro. Cuando a cada rato escuchamos, por ejemplo, spots en el radio de los partidos, de los candidatos, del mismo INE, pues ni siquiera están permeando o penetrando en la gente porque es altísimo el porcentaje de gente que a un mes de las elecciones no sabe cuándo van a ser, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto nos da y después preguntamos de los siguientes valores, ¿cuál cree usted que está más en crisis en la política mexicana? Y en primer lugar, casi es un 30% la gente nos contesta que la honestidad es el primer valor que está en crisis. En segundo lugar, un 22% de la gente nos dice que lealtad a los mexicanos. Y ya de ahí siguen compromiso, respeto, ética, vocación de servicio, profesionalismo y todos los demás. Entonces, esto también nos da un panorama de por qué la gente probablemente no está ni siquiera interesada en el tema, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero pues estamos hablando de que faltan apenas que es el día 6 de junio, estamos entrando a mayo, pues menos de 40 días para el proceso electoral. Así es, y bueno, es un proceso electoral en el que va a haber elecciones a gobernador en 9 estados de la República. A nivel federal se va a cambiar la Cámara de Diputados, eso es algo muy importante porque los diputados toman muchas de las decisiones del país también. Y bueno, alrededor de 2.250 alcaldes también van a cambiarse. Entonces, es una elección donde prácticamente se renueva la mitad del país o un poco más a ver. Y no estamos los ciudadanos en el ánimo de participar o de tener interés, ¿no? Un interés más participativo, sobre todo, hablando de manera ciudadana. Uh-huh. Sí tenemos como ciudadanos, Ana Laura Arroyo, y tú lo sabes, un compromiso, si vivimos en democracia, de involucrarnos en los procesos electorales, de tratar de ver, no como observadores, sino como participantes, qué es lo que ofrecen los partidos políticos, qué es lo que dice el político que está actualmente también gobernando. ¿Para qué? Para poder sacar nosotros una conclusión. ¿Cuál es la básica, al menos, que nos dicen los expertos y en la que coincido además? Sentarse, nada más,
Sí, Ana Laura, es nada más sentarse y ver tu alrededor. ¿Cómo vives? ¿Has tenido beneficio en tu vida o no la has tenido? A partir de eso puedes empezar a ver la política. Pero en México pareciera ser que no estamos en ese tenor. Le dejamos todo a los políticos, que no quieren que los veamos, y tenemos un Instituto Nacional Electoral que nos cuesta mucho, pero que no entonces está penetrando. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no saben cuándo van a ir a votar. No, A ver. y sí sabemos cada vez más. Es que mira, Nora, A ver. yo le recomiendo a tu auditorio que vayan a votar, porque da la casualidad que nos quejamos de muchas injusticias que consideramos de parte de los partidos y la política mexicana, pero la gente más informada, la que sí tenemos acceso a medios, a educación, es la que estadísticamente no vota o la que menos vota en las elecciones. La gente que no puede hacer un voto informado, que muchas veces es manipulada probablemente para ir a votar, es la que sí vota, que es el famosísimo muchas veces voto duro de los partidos. Claro. Muchas veces sí lo hacen por convicción, pero no es un voto informado muchas veces, o meditado o pensado. Entonces, si los que creemos que entendemos de política, estamos más informados, no vamos a votar, pues dejamos un espacio bien abierto para que después sucedan cosas que no nos gustan. Entonces es bien importante ir a votar. ¿Cómo hacer un voto informado? Pues hay que leer como si fuera una chamba el currículum de los candidatos, qué han hecho, qué no hicieron, sus resultados, cuáles son sus compromisos de campaña, sus propuestas. Como tú misma dices, los partidos que han gobernado durante muchos años en los diferentes estados o municipios, ¿cuáles han sido sus resultados? Actualmente hay candidaturas ciudadanas, por ejemplo. Hay muchas mujeres también siendo candidatas. El país, los 32 estados de la República son gobernados por hombres. Hay actualmente como 6 mujeres candidatas a gobernador con posibilidades también de ganar. Hay gente que se está metiendo a la política. No estoy ahorita cuestionando si eso es bueno o malo. Por ejemplo, en Nuevo León está un señor que le dicen el Bronco, es un candidato independiente. Entonces, la situación sí está cambiando, creo yo, en base a que la política está muy desgastada y estamos viendo el principio de una dinámica que va a ser un poco diferente en el futuro. Pero si todo esto sucede y no hay participación ciudadana, pues de hecho lo que activa o lo que puede activar estos cambios es la participación ciudadana, porque si no, las votaciones ya están muy hechas en cuanto a los partidos. Hay partidos que tienen el famoso voto duro muy establecido desde hace muchos años. Y si no, el juego de los partidos se vuelve así, a ver quién puede tener el mayor voto duro más grande, pero la ciudadanía se queda fuera de todo esto, ¿no? Esto es verdad, y hay que señalar que quienes deciden quién gana o pierde somos los ciudadanos. O sea, en este voto duro no es suficiente para los partidos, se necesitan ubicar en una media, y somos los que no pertenecemos a partidos, los que no somos el voto duro, los que todavía estamos indecisos, los que decidimos al final. Son a los que hay que convencer, ¿no? Y luego somos los más apáticos, y yo creo que yo sí le diría a la gente que puedo, y a tu auditorio, Nora, que seamos solidarios. La gente que podemos leer, razonar, estamos educados, estamos al pendiente, los tuiteros, los facebookeros, que sí nos importa. Es que a todos nos importa, Nora, pero sí creo que los que estamos más educados o tenemos esa bendición, es un deber y es una solidaridad con nuestros demás paisanos y mexicanos que no tienen acceso a esa educación, el ir a hacer un voto informado. Entonces, a veces siento que esto es hasta de psicología, caray, que no votamos por el desánimo y creemos que es una manera de sacudir al sistema, pero no es así. No. Es totalmente lo contrario. La manera de hacer valer lo que nosotros queremos o no queremos, o estamos satisfechos o no, es participar activamente, informadamente, pero participar y en favor de los demás mexicanos que no tienen esa ventaja. Entonces, creo que por solidaridad deberíamos de ir a votar toda la gente que sí creemos está informada, o por lo menos sí podemos hacer un voto mucho más informado. Eso es básico, Nora. Eso puede activar muchísimo más y dinamizar muchísimo más la política de nuestro país en favor de los ciudadanos, porque ahí sí
estadísticamente incluso sabríamos que los niveles de votaciones son altos y que la gente está al pendiente y que sí va a haber una manera de, vamos a llamarle, como muchas veces le llama, de votar en castigo o en premio de alguien que lo está haciendo bien o mal. Es verdad esto. Pues hay una responsabilidad que tenemos como ciudadanos, insisto, ahí comparto tu opinión, Ana Laura. Y yo nada más te preguntaría, en este dato que nos dabas sobre evaluar valores, ¿por qué evaluaron valores en el contexto de la elección? Porque todos estos temas que se hablan de corrupción, de que si el gobierno o los políticos hacen o no su trabajo, al final, Nora, son valores. Sí, claro. Mira, yo he visto, hay instituciones que están planeadas para operarse de manera eficaz totalmente, hay leyes que están planeadas así, pero si las personas encargadas de hacerlas valer no están fundamentadas en valores, no funcionan. No, últimamente, no sé, todo lo que se ha hecho para la transparencia, evitar la corrupción, etcétera. Si la persona encargada de eso no está basada en, como aquí preguntamos a la gente, en la honestidad, en la solidaridad con los mexicanos, en la responsabilidad, en el compromiso, en el profesionalismo, cualquier instituto no funciona. Y entonces, esos temas que nos indignan de corrupción, de abusos, etcétera, creo que son temas de todos los mexicanos nuevamente, no solo de la clase política, porque la corrupción se da a todos niveles. Pero que tenemos que fijarnos mucho, primero que nada, en los valores, porque eso viene de persona a persona. Entonces, si pasamos por encima de ellos, así le hagamos como le hagamos con 10,000 instituciones o sin ellas, no vamos a funcionar. Entonces, el número uno es, incluso eso lo podemos ver en base a los resultados de los políticos que ahorita se están postulando, ¿no? Si hay candidatos que ya fueron alcaldes, pero tienen buenos resultados en sus alcaldías, no hay desfalcos, sí hay, Nora, municipios que tienen índices de desarrollo humano mucho mayores y mejores que cuando tomaron el cargo, etcétera, etcétera. Pues, ¿por qué no ir a votar por ellos? Pero hay que informarnos, y la información sí está. Solamente que hay que hacer un voto también informado, porque también el trabajo de comunicación puede ser muy bueno, ¿no? Porque así son las elecciones, no es ni bueno ni malo, no, pero así es. Así es. En eso tienes toda la razón. Por eso hay una responsabilidad. Así es, y la responsabilidad la tenemos también nosotros como electores, no nada más los partidos o la autoridad, eso es verdad, ni hablar. Claro, debemos de despertar los mexicanos y saber, y valorizarnos también, y saber que probablemente mi voto, el de Ana, no vale, pero si así como nos organizamos para las marchas, vamos a votar todos, pues el voto de 10 millones de mexicanos, por supuesto, no se puede esconder, no se puede quemar, es válido, tiene que valer. Entonces, la invitación es pues a la participación, participación, porque yo veo los números de desinformación y la verdad me asustan. No, pues por eso fue el motivo de hablar contigo y con Grupo Impacto Inteligente sobre este más reciente estudio, porque nos trae un dato muy, muy duro que nos está diciendo que cerca de la mitad de la población, pues el 44%, ni sabe cuándo, ni qué día va a votar, ni en dónde. Entonces, tenemos un trabajo que hacer. Agradecemos mucho a Ana Laura Arroyo Canseco que esté siempre con nosotros, de veras, y a Grupo Impacto Inteligente. Nora, yo con muchísimo gusto, y sí hay razones por las que estemos enojados y no queramos votar, pero es al revés, porque estamos molestos, porque no nos gusta, vayamos a votar. Gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias, Nora. A ti, muy buenos días. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos. Primera emisión con Nora Patricia Jara. La forma más clara de entender la noticia.